historia empieza a los 6 años de edad. El esposo de mi tío me llama aparte, me empieza a decir que le haga un favor y que le sobe sus genitales. Los abusos fueron incrementando poco a poco, en donde ya no eran solo tocamientos. ¿Cuál era la imagen que ustedes como familiares de él tenían? Un padre súper amoroso, era una persona que lo conocía la mayoría de los cucuteños, pero tenía otra cara que era la cara de abusador, la cara de pedófilo. A diferencia del programa de hace 8 días, el hombre señalado de abuso sexual infantil por una familia sí fue detenido. Por fin logramos que una fiscal nos colaborara y lo enviamos preso. Me bajaba los pantalones, mi ropa interior también. Como él permanecía. Señor Ricardo, usted fungía como tío político del niño. Pero unas semanas después ocurrió esto. Yo entregaba en mi carro comidas y yo sorpresa, y lo primero que vi al bajarme fue el tipo. Pero si este señor está preso, ¿por qué está acá? Y la familia tiene preguntas. Entonces yo le digo a la señora juez que qué hace un tipo de estos en la calle, un tipo que ya tiene antecedentes, que es un depredador, que puede volver a atacar a demás niños. ¿Por qué lo deja libre? Y la familia dice que gracias a una decisión suya, el señor quedó en libertad. Ah, no, mi señor, eso sí está dentro del proceso. Si llega a haber una denuncia, otra vez denunciando a ese señor por abuso sexual infantil, ¿quién tendría la culpa de ese nuevo abuso? No sé, señor. La familia dice que es usted. Porque Ah, no sé, señor, por favor. Oye, ¿a usted qué le produce más rabia? ¿Las acciones cometidas por la señora juez o las acciones que supuestamente cometió el agresor sexual? Y rabia más con la jueza, sabiendo que es culpable, están las pruebas, es un violador. Pero usted puede, digamos, descansar tranquila, tener su conciencia tranquila después de la decisión que tomó. Eso no se trata de que lo que yo siento no siente, es lo que está en el proceso, mi señor. ¿Y en el proceso qué está entonces? Y ahora yo voy a fallar con los sentimientos suyos. Usted, señor padre de familia, ¿qué está haciendo para proteger a su hijo de un posible violador? ¿Habla de esos temas con sus hijos o se lo deja todo al Estado? ¿Y en los colegios qué ocurre? Entonces aquí hay algo que tenemos que empezar a manejar. ¿Tocan estos temas? Pues encontramos uno que sí lo hace. Si yo quiero avisar a la policía de que estoy siendo abusado, entonces, ¿qué número debo marcar? ¿Cómo le va a hacer eso a un niño de estos? No cabe en mi cabeza, y lo otro, ¿cómo no lo puede proteger? Buenas noches. Así como un alcohólico o un adicto no tiene control sobre su consumo, un abusador sexual de menores tampoco tiene mucho control sobre sus deseos e impulsos. Por eso no es un delincuente cualquiera. A no ser que sea privado de su libertad, reciba un tratamiento psicológico riguroso y una resocialización adecuada, es muy posible que reincida. Por eso, en el reportaje de esta noche, escucharán a una familia haciéndose constantemente esta pregunta. ¿Por qué hay jueces que los están dejando libres aún cuando existen claras señales que indican que son abusadores de menores? Diego Guauque investigó el tema y después de ver la segunda entrega de su especial, usted entenderá por qué Colombia, según muchos, sería un paraíso para abusadores. Ese señor es Ricardo Jaimes, quien desde los 6 años hasta los 11 años me abusó sexualmente. ¿Y él quién es? Un tío político. Mi historia empieza a los 6 años de edad. Yo iba a la casa de una tía materna a jugar con mi primo. Ellos tenían un poco mejor de economía, entonces para mí era muchísimo mejor estar con él y disfrutar fines de semana. En uno de esos fines de semana, el esposo de mi tía me llama aparte y me empieza a decir que le haga un favor y que le sobe sus genitales. De esa manera empiezan, pues, tocamientos. Antes de presentarnos la melodía más triste de su vida,
Camilo Cornejo lo pensó mucho. No fue fácil para él sentarse frente a esta cámara y decirle al país que fue víctima de abuso sexual infantil. Pero como considera que su caso está impune, cree que si se hace público, las posibilidades de ver a su tío en prisión crecerán. Era un niño, era mi tío y me estaba pidiendo un favor. Yo la verdad no entendía nada a los 6 años, entonces pues accedí sin más. Hoy Camilo tiene 21 años y es un destacado estudiante de psicología de 9º semestre. Según él, lo que está contando inició en Cúcuta en 2004. Los abusos fueron incrementando poco a poco. Ya no eran solo tocamientos, también empezó a ser sexo oral. Pues él se aprovechaba de a veces que estábamos solos, que mi tía se iba a trabajar y se llevaba a mi primo. Solamente me quedaba mirando a un lugar fijo, esperando que ya se cansara, que ya se estimulara completamente. Según Camilo, a su tío no le resultó complicado convencer a un niño de tan temprana edad de guardar silencio. Me empezaba a amenazar como que me iba a pasar algo o como que él iba a decir que yo fui el que empezó a incitarlo a él. Pues a mí siempre me dio miedo como contar algo, de que mis papás me fueran a regañar. ¿Quién me creería? ¿Está mal lo que me está pasando con mi tío? Esos pensamientos eran recurrentes en la cabeza de este joven cucuteño cuando era niño. Llegué a pensar como niño de que todo el mundo en algún momento de su vida tuvo que pasar por eso. Mi pensamiento se tornó a que yo había nacido como para eso. Entonces no dije nada. Eso ocurrió desde los 6 años hasta los 11 años de edad. Además, su tío Ricardo Jaimes Gómez, en ese entonces de 31 años, era un familiar muy respetado y querido por todos. En la familia él era como muy querido. Entonces era muy cercano a todo el mundo lo tenía en un buen concepto. Él les daba como regalos, estaba muy pendiente de lo que necesitaba mi abuela, estaba pendiente de lo que necesitaran mis tías, cosas así. Y entonces, pues tenían una buena relación con todos. Daniela Olarte es una prima muy cercana de Camilo. Así recuerda a su tío Ricardo Jaimes, contador público. Él era un hombre ejemplar, un padre súper amoroso, era un hombre protector, era un hombre de familia, era un hombre que respetuoso ante sus suegros, era un yerno excelente, ante sus sobrinos también. Álvaro Cornejo es el papá de Camilo. Él trabaja en un restaurante cantando, un restaurante infantil donde hay juegos y hay diversión para niños. Tenía una vida social muy activa porque pues era cantante de un grupo musical, entonces pues era muy público, era una persona que lo conocía la mayoría de los cucuteños. También era pianista, hacía parte de un grupo musical de relativa recordación en Cúcuta. Yo pensaba que si yo llegaba a decir algo de él, todo el mundo iba a decir como que no, pero él es súper bueno, usted es el que tiene la culpa. Eso incrementaba el miedo a no decir nada. Yo no era consciente de que era un abuso sexual. Mi proceso cognitivo no era tan maduro para ese entonces. Me sentía cosificado, como si fuera solamente algo sexual. Como a los 11 años fue que empecé a darme cuenta de todo eso, pues por televisión, por conferencias que nos daban en colegios. Ahí yo empecé a entender que lo que me estaba sucediendo pues no era que le sucediera a todo el mundo como yo pensaba antes. De acuerdo con Camilo, cuando cumplió 11 años de edad, supo con certeza que había sido víctima de abuso sexual infantil durante la mayor parte de su infancia. Desde luego, sintió rabia, sintió vergüenza, pero sobre todo sintió mucho miedo. Pensó en contárselo de inmediato a sus papás, pero también creyó, ¿será que van a creer en esta versión mía? Sobre todo porque son hechos del pasado y también porque el presunto abusador sexual era una persona que tenía muy buena imagen dentro de la familia Cornejo. Luego de meditarlo durante varios días, encontró a esa persona. Una persona que no lo juzgara y que confiara mucho en él. Se trata de su prima Daniela. Yo tengo que contarle porque yo estoy así de mal. He tenido mucho tiempo teniendo muchos recuerdos de lo que me pasó cuando yo era niño. Y es que Ricardo abusó sexualmente de mí cuando yo era pequeño. Camilo desconocía cómo iba a reaccionar su prima. ¿Le creería?
La respuesta de ella, inmediata y sobre todo sorpresiva, fue suficiente. No te preocupes, que a mí también me pasó. Entonces, Daniela regresó 17 años atrás, también en Cúcuta. Dice ella que removió y sacó un pavoroso recuerdo que había ocultado en lo más profundo de su cajón de remembranzas. Tío, quiero aprender a tocar piano. Entonces él me dijo, sí, claro, ven. Entonces él cogió el piano y él me sentó encima de sus piernas. Tenía una licra, me acuerdo muy bien, un short licra, y él puso las manos sobre mi vagina. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 5 años. Yo, pues, por la insistencia de mi mamá en casa de que nunca me dejara tocar mis partes íntimas por nadie, pues yo me alarmé y me retiré de inmediato de las piernas de él y me hice como la que no había pasado nada. ¿Se lo comentó a sus papás? No se lo comenté a nadie. ¿Por qué? Tenía miedo. Uno de niño no sabe cómo se van a tomar esa idea o si le van a creer, porque pues uno es un niño y él es una persona mayor, es una autoridad en la familia, en fin. Tampoco les contó lo que, según ella, ocurrió una semana después. Yo estaba también en la casa con ellos y me quejé de un dolor de espalda. Este hombre me dice que me iba a hacer un masaje y me dice que me acostara boca abajo. Él me quita la camisa y me quita la ropa y hace que me está haciendo un masaje y el hombre se masturba y eyacula sobre mí. Me acuerdo muy bien de eso porque ya hoy en día pues uno ya tiene más claro qué sucede. Y nunca más, dije que nunca más iba a volver a esa casa. Pero mi prima dijo, no, pues tenemos que hablar. Vamos a hacer una denuncia, vamos a llevar el proceso adecuado para que este hombre pague por lo que hizo. Sin contárselo a su esposo Álvaro Cornejo, la mamá de Camilo denunció en la Fiscalía de Cúcuta a Ricardo Jaimes Gómez. Fue finalizando 2012. Yo me entero a los 3 meses para que yo no reaccionara y tomara la justicia por mi propia mano. Pues porque yo tengo el temperamento fuerte. Más tarde buscó a su hijo Camilo y reaccionó así. Lo abracé, me quedé sin palabras, perdón si tuve la culpa, porque no pensé que por dar un permiso de que se fuera con mi cuñada, con el esposo de mi cuñada, fuese a pasar esto. O sea, un bebé. No, ¿cómo le va a hacer eso a un niño de estos? Uno como adulto. No cabe en mi cabeza y lo otro, ¿cómo no lo puede proteger? ¿En qué cabeza cabe ir a hacerle unas aberraciones de estas a una criaturita que no sabe ni su sexualidad, que no... un niño inocente? ¿Cómo sabemos que lo que usted está narrando es verdad, Camilo? Pues hay todo un expediente en cuanto con los casos en donde está el análisis psicológico. Sin embargo, para decirle a usted, tengo una foto en cuando me están abusando, decirle así como que tengo un audio en donde yo de pequeño lo grabé, no lo tengo. Tampoco tiene un examen físico. Porque ya habían pasado 3, 4 años después del abuso. Entonces, para poder tener unas pruebas fisiológicas del abuso ya era muy complejo. Yo no he escuchado y no quiero escuchar lo que él le hizo. Inclusive en el dictamen de medicina forense, medicina legal, la doctora me dice que nunca en la vida vaya a leer eso. O sea, ¿qué cosas le haría? En el análisis psicológico de medicina legal se menciona esto. La experiencia traumática lesionó su integridad física y mental. Por ende, el daño a su proceso natural de formación sexual y a la libre elección de su identidad sexual fue inminente y contundente, pues producto de la misma terminó consolidándose como una persona homosexual. Durante casi 20 meses, la Fiscalía de Cúcuta investigó y reunió más pruebas y testimonios. Dentro de la investigación que hizo la Fiscalía, ¿incluyeron su relato también? Sí, lo incluyeron. En mi caso, pues como no fue un acceso carnal violento y como fue hace muchos años, pues prescribió prácticamente. Lo que decidieron en ese momento el fiscal era que mi historia hiciera parte del proceso de Camilo y que pues eso iba a ayudar muchísimo a que el caso de Camilo avanzara. Según Álvaro Cornejo, las autoridades también se enteraron de esto. La esposa de él, mi cuñada, una vez llegó a la casa y lo vio viendo pornografía infantil. Por eso decidió separarse de él. Normalmente las actuaciones... Germán Cornejo es abogado penalista. También es primo de Álvaro, el papá de Camilo. Además de las denuncias de Daniela y de Camilo, ¿hay más denuncias? Claro, sí, hay otras denuncias, pero que... ¿Otros niños? Sí, claro, pues, nada que ver con este caso, sino otro caso mucho tiempo antes.
En octubre de 2014, la Fiscalía detuvo a Ricardo Jaimes Gómez para investigarlo por acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo, ambos con menor de 14 años. Así se presentó Jaimes Gómez en aquella audiencia. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Ricardo Jaimes Gómez, número de cédula 88. Ahora es el turno de la Fiscalía. Contra Ricardo Jaimes Gómez como presunto autor de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, concursado con acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en detrimento de la integridad y formación sexual del menor víctima, que para la fecha de los hechos tenía 7 años de edad hasta los 11 años de edad. Minutos después, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento al considerarlo un peligro para la sociedad y por estas otras razones. Escuchen con atención. El señor Ricardo se desempeña como músico, frecuenta muchos lugares donde pueden estar expuestos varios niños, como fiestas, piñatas. Cualquier menor estaría en peligro de riesgo de ser abusado. Y además también él conoce a la víctima, pues fue parte de la familia de la víctima, y esta víctima aún no es mayor de edad, y él podría ejercer retaliaciones contra la víctima. Por todo lo anterior, el juez ordenó lo siguiente. En estas condiciones, el juzgado imparte medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el establecimiento carcelario en contra de Ricardo Jaimes Gómez. Para garantizar de que el detenido no fuera a huir y no fuera a amenazar al niño o no fuera a meterse con la familia, se asegurara a la persona en el centro de reclusión. Lo mandaron a la modelo de Cúcuta. Permanecería aquí mientras se adelantaba su juicio. Pero el libreto de esta historia no tuvo su punto final en una celda de esta cárcel. 2 meses después se presentó un giro que obligó el inicio de otro capítulo. En diciembre yo entregaba en mi carro comida a una señora muy conocida acá y lo primero que vi al bajarme fue el tipo. Si este señor está preso, ¿por qué está acá? De una llamé a mi abogado. No, yo como así, a mí me da risa. Él está allá en la modelo, está detenido, eso se demora un rato. Eso, hasta que el juez no dicte la sentencia, si lo acusa o si lo absuelve, eso no puede salir de libertad. Yo fui al despacho y sí, efectivamente, el tipo había quedado en libertad. Rabia e impotencia, ¿por qué? Porque, le soy sincero, por mí lo hubiese agarrado y sí, y hago lo que me hubiese desquitado, pues. Primero mi esposa me abrazó, lloró, me dijo, papi, no, cálmese, no vaya a hacer nada, que si usted le hace algo, yo sí estuviese preso. ¿Por qué estaba fuera de prisión este hombre? ¿Y quién lo dejó libre? La primera pregunta la responderemos después de comerciales. La segunda, ya. ¿Cómo se llama esa jueza? María Eugenia Avendaño Villamizar. Cuando el señor queda libre, ¿a ustedes les comunicaron? No, yo no supe absolutamente nada, yo no me enteré absolutamente de nada. Y eso debería habernos lo informado la juez para que nosotros dentro del término... ¿La jueza María Eugenia Avendaño? Claro, lógico, la que le dio la libertad ya tenía que habernos informado, pero cuando yo me enteré ya el tipo estaba libre. Ya. A Álvaro y a su abogado también les pareció raro este otro detalle. No podíamos pasar a la apelación, no podíamos apelar porque... Primero que todo, el juzgado lo cierran, lo soltaron un 15 de diciembre, el juzgado lo cierran el 16. Sin embargo, unos días después... El abogado de la familia apeló la decisión tomada por la jueza María Eugenia Avendaño Villamizar. ¿Qué hizo el abogado? Pues se dirigió al tribunal y unos días más tarde el tribunal de esta ciudad revocó la medida tomada por esta señora jueza. ¿Qué quiere decir? Le mandó a decir que su decisión fue equivocada porque no debió haberle dado nulidad a este proceso. Por lo tanto, el señor Ricardo Jaimes Gómez no debió haber quedado en libertad. Que inmediatamente revocaba la medida que había dado la juez y que ordenara de inmediato la orden de captura contra el indiciado. Cuando lo dejaron en libertad, él aprovecha y se escapa del país y se pierde del mapa. ¿Y él dónde está hoy? No sabemos. Sinceramente no sabemos si está fuera del país, si está aquí dentro del país, no sabemos. Y lo peor es que llama a la familia del niño, se burla de ellos, les toma el pelo, bueno, terribles. Doctora María Eugenia. Buscamos a la jueza María Eugenia Avendaño y la encontramos en un sitio público. Discúlpeme, doctora. Doctora María Eugenia, somos de séptimo día. En el parqueadero de este centro comercial en Cúcuta. La familia Cornejo tiene una pregunta para usted. ¿Por qué el señor quedó...? Sí, pero usted me puede contestar por qué el señor Ricardo Jaimes quedó en libertad, doctora.
No sé, señor José. No Pero sé usted- qué me está pero hablando. ¿Qué el tenga- señor- el Yo no hay señor- información de proceso, por favor. Pero Cualquier usted fue solicitud por escrito usted del fue la proceso. juez del caso. Y la familia Cornejo tiene esa pregunta. Mira, tengo ¿por más qué? de 1000 procesos. No sé de qué me está hablando. En este parqueadero, a la jueza le transmitiremos las preguntas que por tantos meses ha tenido la familia Cornejo sobre su caso. ¿Qué más responderá? Ya lo sabrá. Entonces, ellos tienen acceso al Pero proceso. no. ¿Qué le responderá la jueza Diego Bauque cuando le transmita las preguntas que se hace la familia Cornejo? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral abuso. Si llega a haber, discúlpeme doctora, una denuncia, otra vez denunciando a ese señor por abuso sexual infantil, ¿quién tendría la culpa de ese nuevo abuso? No sé, señor. La familia dice que es usted porque le dejó libertad. No sé, señor, por favor. Según los expertos, un abusador sexual tiene las siguientes características: un comportamiento obsesivo, es manipulador y tiene una tendencia a reincidir. En el caso de Cúcuta, Ricardo Jaimes Gómez fue acusado por la Fiscalía por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal en menor de 14 años. Pero la jueza María Eugenia Avendaño Villamizar decretó una nulidad del caso y por lo tanto Ricardo Jaimes Gómez quedó libre. La familia Cornejo quedó estupefacta e indignada. ¿Por qué quedó en libertad?, se preguntan. Además, sostienen que él podría representar un peligro para otros menores. Diego Bauque buscó a la juez para trasladarle estas preguntas. Así continúa su investigación. ¿Por qué este hombre, Ricardo Jaimes Gómez, acusado de abuso sexual infantil, fue dejado en libertad por la entonces juez cuarta penal de circuito de Cúcuta? Y esta señora juez, ya estando preso, ya estando pagando en la modelo de Cúcuta, lo deja libre. O sea, ¿por qué? Es injusto. De acuerdo con el abogado de Camilo, en la época de los supuestos abusos sexuales, el procedimiento penal colombiano estaba en transición de una ley a otra. Luego le bajaba los pantalones. Ante las delicadas denuncias, la Fiscalía buscó la ley que tuviera un agravante o una pena mayor para este señor. Y le colocaba la mano del niño en su pecho. Pero fue un error, porque en Colombia, cuando hay cambio de leyes, al victimario se le debe condenar con la ley que lo favorezca más. Entonces, ¿qué pasó? Según el abogado Cornejo, la defensa de Ricardo Jaimes Gómez pidió la nulidad del proceso y la jueza la concedió. Ella manifiesta que la pena que le pidieron al indiciado no es la que debían haber pedido. O sea, tenían que haberle pedido la pena de la ley 600 y no la pena más alta, porque el reo, el indiciado, puede pedirle el favorecimiento de la ley que más le convenga. Pero en derecho, ese error es tan grave como para dejar en libertad a un acusado de abuso sexual con menor de 14 años. Pero nunca tenía que haberlo dejado en libertad. Ella se equivocó, no tenía que haber quedado en libertad. Iván Cancino es profesor y abogado penalista. Que si pones en una balanza, tú no tenías que haber anulado el proceso. Sencillamente le quitas la parte del agravante y el proceso seguía adelante. De tal manera que, repito, la juez se equivocó en la interpretación y la decisión de ella fue errada. Tan errada fue que el tribunal revoca la decisión. El Tribunal Superior de Cúcuta también está en la misma vía. En este párrafo advierte que pese al error de la fiscal, la decisión de la jueza fue excesiva. El señor juez podía, con esas atribuciones, corregir de oficio al momento de dictar sentencia el yerro cometido por el señor fiscal delegado, pero no cometer el yerro que cometió al dejar en libertad al indiciado. Y si no hubieran anulado el proceso, seguía vigente la captura y el señor no estaría libre en este momento, de pronto con algún peligro para una nueva víctima o para la comunidad. Pues la señora juez pudo haber remediado el error, ¿sí? Cambiando la pena y no haberlo dejado libre, ya que este tipo es un violador, es un abusador de niños, lo benefició a él.
¿Dónde está Ricardo Jaimes Gómez? ¿Por qué la entonces juez cuarta penal del circuito de Cúcuta lo dejó en libertad? Todos los días Álvaro, Camilo y Daniela se hacen esas dos preguntas. Por tal razón, el pasado 30 de enero buscamos a la jueza María Eugenia Avendaño Villamizar. Discúlpeme, doctora. Doctora María Eugenia, somos de séptimo día. La encontramos en el parqueadero de un centro comercial en Cúcuta. La familia Cornejo tiene una pregunta para usted. ¿Por qué el señor ¿Que me quedó...? hagan el proceso? Sí, pero usted me puede contestar por qué el señor Ricardo Jaimes quedó en libertad, doctora. No sé, señor. Pues, Pero no sé usted- qué me está pero hablando. el Espera, señor- el yo no hay señor- información de proceso, por favor. Pero Cualquier usted fue solicitud la, por escrito usted del fue la proceso. juez del caso. Y la familia Cornejo tiene esa pregunta. Mire, tengo ¿por más qué? de 1000 procesos, no sé de qué me está hablando. Es un- Por yo se lo favor, recuerdo. Por favor. Es un señor que acusado, un tío que dicen que violó a un niño, a un chiquito. Y la familia dice que gracias a una decisión suya, el señor quedó en libertad. Mire, ellos tienen el Sí, proceso. sí, señora. Entonces, ellos tienen acceso al Pero proceso. no han podido Entonces, dialogar con usted, doctora. No, Y la pregunta claro que es, sí. ¿por qué quedó en libertad? Ah, no, mi señor, eso sí, están dentro del proceso. ¿Y él dónde está hoy? No sabemos. Sinceramente no sabemos si está fuera del país, si está aquí dentro del país. ¿Y dónde está hoy ese señor Pues Ricardo no sé, Jaimes? señor, no el sé. señor Ricardo Jaimes, ¿dónde No sé, está? no sé, la familia- Si llega a haber, discúlpeme, doctora, una denuncia, otra vez denunciando a ese señor por abuso sexual infantil, ¿quién tendría la culpa de ese nuevo abuso? No sé, señor. La familia dice que es usted porque Ah, dejó no sé, libertad. no sé, señor, por favor. Sí. Por favor. Pero ¿por qué no le contesta a la familia? Es que es No, un niño, señor, es un que- niño abusado. Es un niño Señor, abusado. por favor. Pero, por favor, Yo le digo a usted, contésteme. está el proceso, ¿verdad? Sí, El discúlpeme, proceso, doctora. dentro del proceso están las ¿Qué piezas mensaje, procesales. entonces, ¿qué mensaje le puedo yo llevar a la familia? Al muchacho Camilo Cornejo y al papá Álvaro Cornejo. Solamente le pregunto eso. ¿Qué mensajes le puede entregar usted a ellos? Que el proceso tiene todas las piezas procesales y ahí están las decisiones. Entonces yo le digo a la señora juez que qué hace un tipo de estos en la calle, un tipo que ya tiene antecedentes, que es un depredador, que puede volver a atacar a demás niños. ¿Por qué lo deja libre? ¿Qué deben hacer entonces ellos para que le respondan esas preguntas que me dicen Mira, a mí? las Diego, por víctimas favor, pregúntenle ya, entonces a mire, la jueza la esa que ella... víctima- Las Sí, señora. víctimas están del proceso, ellos participaron en todo el proceso. Lo que tienen claro las ellos víctimas no es que el señor- apelaron la decisión de primera instancia. Sin embargo, según el abogado Cornejo, eso no es verdad, porque él sí apeló. A usted también lo pueden acusar de violación. Sí. ¿Y usted puede ser culpable? Sí, o inocente. O inocente. Sí, ¿y para usted entonces es inocente el señor? Bueno, ahí está el proceso y de acuerdo a las pruebas valoradas. Ahí está el proceso. Pero- el proceso, yo me Pero si remito al proceso. si usted lo dejó libre, es porque para usted el señor es inocente. Yo me remito al proceso, señor. ¿Y en el proceso ahí qué están, dijo? Ahí están las decisiones. Lo que mostró la fiscalía... Usted dice que están las víctimas, ¿verdad? Sí, señora. Las víctimas tienen acceso al proceso. Entonces dígale que le pidan las copias del proceso, se las Pero es pidan que- y pero- se las den a usted. Sí, pero para es que usted en lo esa... analice Doctora, a su criterio, señor. Escúcheme, doctora. Señora juez, usted puede dormir tranquila sabiendo que usted dejó libre a un violador de niños, sabiendo que hay niños en la calle, de pronto sus nietos, sus sobrinos. No sé si esa jueza tenga hijos, no sé si esa jueza tenga sobrinos, no sé si esa jueza tenga algún niño cerca de su vida, pero solamente le hago una pregunta. ¿Por qué lo dejó libre? Pero usted puede, digamos, descansar tranquila, tener su conciencia tranquila después de la decisión que tomó. Esto no se trata de que lo que yo sienta no sienta, es lo que está en el proceso, mi señor. ¿Y en el proceso qué está entonces? Y ahora yo voy a fallar con los sentimientos suyos. Y si él vuelve a atacar, ¿en la conciencia de quién queda, señora juez? De usted, porque lo dejó libre. Porque si usted me está metiendo ya No. en mis sentimientos, y es que nosotros no fallamos con sentimientos, fallamos con pruebas, mi señor. Las Señor. pruebas de ellos fueron Están suficientes en para el usted, expediente, están pero en los el testimonios expediente. de ellos cuando Señor, acusaban ahí está el de él, expediente, del ahí muchacho está el Camilo, expediente. de la señora Daniela, Ahí está el expediente ¿fueron y ahí suficientes están para las usted o no? pruebas. Ahí están las pruebas, están en el expediente. Yo las valoré, tomé mi decisión y está en segunda instancia. El tribunal resolverá. Déjeme que es un caso delicado. Pues pídame las copias. El tribunal, Pídame doctora, las pero copias. el Si es procedente, yo se las doctora, entrego, y lo que mencionó el tribunal cuando dice el caso de este señor, nunca debió haber salido este señor de prisión. ¿Qué No piensa sé, de no eso? sé de qué es lo que me está hablando. De la decisión del tribunal. No, es que no ha habido todavía sentencia en segunda instancia. Pues yo- Qué pena con usted, pero Yo a mí no me tengo la han acá un notificado. documento, doctora, si me favor, excusa. por favor, Doctora, gracias. mire, dice esto. Si me excusa, doctora, dice lo siguiente. Doctora. En este momento, ¿a usted qué le produce más rabia? ¿Ricardo Jaimes o lo que hizo la jueza? Y rabia más con la jueza, sabiendo que es culpable, están las pruebas, es un violador. ¿Por qué lo deja libre?
Pero eso no es todo. Después de la decisión del Tribunal de Cúcuta sobre la nulidad, la jueza resolvió lo siguiente. Fue el pasado 11 de mayo de 2018. Presten mucha atención. Absolver por duda al procesado Ricardo Jaimes Gómez por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Más adelante dice lo siguiente. Revóquese la medida de aseguramiento y demás prohibiciones que existieran en contra de Jaimes Gómez y en consecuencia de lo anterior se ordena cancelar la orden de captura que le aparece al mencionado. ¿Por qué la jueza lo absolvió? En un párrafo del documento dice lo siguiente acerca de los testimonios de Camilo y Daniela. Constituyen testimonios de oídas que por sí solos no tienen suficiente valor probatorio y no aportan mayor información que permita el esclarecimiento de los hechos. Y sobre el dictamen de la psicóloga de medicina legal, sostiene. Lo que ella aporta en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos, pues está haciendo referencia a lo que le comentó la presunta víctima. Luego, no puede tomarse como una prueba de cargos. De todas maneras, la familia apeló esas decisiones ante el Tribunal de Cúcuta. ¿Cómo concluirá este caso? ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué decisión tomará el Tribunal de Cúcuta? No se vayan. Cuando regresemos les mostraremos por qué los violadores de menores pueden reincidir y cómo se puede prevenir este delito. Ya volvemos. ¿Qué pasa si un familiar cercano que siempre va a la casa, que ha estado en los cumpleaños, les empieza a tocar las partes íntimas? Por ejemplo, un tío. Le digo a mi mamá o si no le digo a una persona cercana. ¿Usted alguna vez le habló a su hijo Camilo de educación sexual? No, te soy sincero, no, porque supuestamente a esa edad ellos no van a entender. Según los más reconocidos expertos del mundo en este tema, los abusadores sexuales de menores casi siempre reinciden. ¿Qué hacer para impedirlo? La privación de su libertad funciona en muchos casos, siempre y cuando esta es acompañada de una adecuada resocialización psicológica. Pero en Colombia esto no estaría ocurriendo. Incluso en otros países, aun cuando pagan una pena de prisión, cuando son liberados sus rostros aparecen en carteles y muros de la infamia para que la sociedad pueda reconocerlos. Eso tampoco ocurre en Colombia, por el derecho de toda persona a la intimidad y al olvido, prevaleciendo esto sobre la necesidad de la sociedad a identificarlos. Por eso le preguntamos a expertos, ¿cuáles son las soluciones para Colombia? Así concluye la investigación de Diego Bauque. Me bajaba los pantalones, mi ropa interior también, como él permaneciendo. A veces era sexo oral y a veces no. Señor Ricardo, usted fungía como tío político del niño, usted era el esposo de la tía. La fiscalía le formula a usted 2 delitos. El primero, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. No fue una sola vez, fueron varias, tanto el acto como el acceso. No señala a otra persona, señalan al señor Ricardo Jaimes Gómez. Y si él vuelve a atacar, ¿en la conciencia de quién queda, señora juez? ¿De usted porque lo dejó libre? Si llega a haber, discúlpeme doctora, una denuncia, otra vez denunciando a este señor por abuso sexual infantil, ¿quién tendría la culpa de ese nuevo abuso? No sé, señor. La familia dice que es usted porque dejó libertad. No sé, señor, por favor. Que no dejen ningún niño cerca de él, ninguno, de ninguna edad, porque nosotros teníamos entre 4 y 5 años, pero que yo sepa y tenga entendido, esto sucedió a Camilo hasta los 12. Séptimo Día buscó varias veces al señor Ricardo Jaimes Gómez para entrevistarlo, pero no fue posible. De todas maneras, vía telefónica nos comunicamos con algunos de sus familiares y ellos nos manifestaron lo siguiente, que este señor es inocente, que está fuera del país, que las versiones entregadas a este programa por Camilo, por Daniela y por Álvaro son una mentira y que todo se trata de una vieja disputa, una vieja pelea entre familias. También nos aseguraron que el abogado de este señor le prohibió aparecer frente a nuestras cámaras para entregar una entrevista y que a su debido tiempo, poco a poco, irán ellos dos suministrando las pruebas que demostrarían su inocencia.
No sé de qué problemas familiares hablan o qué estaría yo buscando con esto. Hacer justicia por lo que el hijo de ellos hizo. Eso es lo que yo estoy buscando. A pesar de la decisión de la jueza, según la familia Cornejo, Jaimes Gómez es un peligro para la sociedad. Además, considera que en cualquier momento podría reincidir en su supuesta conducta delictiva. Sobre ese tema, la reincidencia del abusador sexual de menores, Séptimo Día dialogó con varios expertos internacionales en esta materia. Empezamos en Estados Unidos con Dick Zimmer, excongresista de ese país y autor de una ley que les prohíbe a los pedófilos estar cerca de los niños. Los pedófilos tienden a ser agresores reincidentes. Es una tasa altísima de reincidencia. En términos de ley, los abusadores sexuales son diferentes de otro tipo de criminal porque ellos reinciden frecuentemente. Ana Salter es psicóloga y autora de 7 libros especializados en delitos sexuales. Le preguntamos si la pedofilia se puede curar. No, no creo que alguien en el campo vaya a decir que es curable. Se puede controlar y algunos abusadores y agresores son capaces de controlarlo, pero es diferente a decir que es curable. Fabián Salet es profesor de psiquiatría en Harvard. Ellos pueden no entender su comportamiento, pueden negar cometer el delito o presentar lo que llamamos distorsiones cognitivas. Luego son liberados y cometen un acto abusivo como resultado de un mal tratamiento de su desorden. 64 niños abusados en promedio cada día en Colombia. El 90% de estos agresores sexuales en total impunidad. El 70% de los violadores está en las casas o son familiares o conocidos para esos niños. Y sí, mientras el Estado dice que va a fortalecer a sus fiscales, que va a descongestionar los juzgados, que les va a creer más a los niños, que va a haber más investigadores, usted, señor padre de familia, ¿qué está haciendo para proteger a su hijo de un posible violador? ¿Habla de esos temas con sus hijos o se lo deja todo al Estado? ¿Y qué pasa en las segundas casas de los niños? Es decir, en los colegios. ¿Será que hay cátedras de sexualidad o les hablan a ellos de delitos sexuales? ¿Qué entienden por abuso sexual? En el colegio Gerardo Paredes, en Suba, Bogotá, Entonces, ¿qué hacemos? encontramos al profesor Luis Miguel Bermúdez. Nos hemos dado cuenta aquí en nuestra institución que los chicos y chicas que han pasado por un abuso sexual, el agresor era parte de su familia. Aquí está dictándoles cátedra de abuso sexual a sus alumnos de 5º grado. El trasero y el pipí. Pero yo pregunto, ¿será que a la parte genital del varón se le llama pipí? ¿Cómo se llama? Pene. De frente y sin enredos. Si yo quiero avisar a la policía de que estoy siendo abusado, entonces, ¿qué número debo marcar? Muy bien, el 1, 2, 3. ¿Usted conoce otro colegio que también les hable a sus alumnos de abuso sexual? Como cátedra, como materia, me atrevo a decir que somos los únicos. Son los únicos. Somos los únicos. ¿Cuánto dedica esta clase? 2 horas todos los cursos, 2 horas a la semana. ¿Cuáles son las partes que nadie les puede tocar de su cuerpo? La vagina, la cola y los senos. Pene, pecho y trasero. Uno de los grandes beneficios de estas clases es que hemos podido evidenciar casos de abuso sexual hasta tal punto que los estudiantes más grandes que han pasado por esta problemática protegen a los más pequeños. La mayoría del abuso sexual sucede al interior de las casas, en complicidad con la mamá. La mamá protege al abusador porque es el esposo, es el segundo esposo o es el abuelo. ¿Qué pasa si un familiar cercano que siempre va a la casa, que ha estado en los cumpleaños, en las navidades, que les ha dado estos regalos, les empieza a tocar las partes íntimas? Por ejemplo, un tío. Le digo a mi mamá o si no le digo a una persona cercana. Les dirías a tus papás. Y si tus papás no te creen, porque hay casos que yo he visto que los papás no les creen a los niños. Pues al siguiente día si tengo clases le digo a la profesora. O sea, ¿y no es mejor quedarse más bien callado para evitar que se vayan a enfrentar los tíos con los papás y los abuelos y de pronto se forma una tremenda pelea en la casa? ¿No es mejor quedarse callado? ¿Por qué no? Porque
las personas sí les dicen eso a los niños para que no les digan y a ellos no lleguen a la cárcel. Pues sí es feo, pero es más feo que le toquen las partes íntimas a uno. ¿Usted alguna vez le habló a su hijo Camilo de educación sexual, de violadores, de cómo atacan? No, te soy sincero, no, porque supuestamente a esa edad ellos no van a entender, que tienen que esperar a cierta edad para que ya entiendan lo que es la sexualidad. Pues uno falla en ese sentido. ¿Cuántos de ustedes hablan de sexo con sus papás? Levanten la mano. ¿Solo 2? Pues si a él se le hubiese enseñado desde pequeño todo esto y él se hubiese defendido y me hubiese contado, yo lo hubiese denunciado y hubiese evitado que esto siguiera sucediendo. Pero hay algunos papás que no están de acuerdo, que dicen que hablarles a los niños de sexo, de abusadores sexuales y de todos estos delitos sexuales, lo que hace es incentivar a los niños a que comiencen más temprano su vida sexual y a la promiscuidad. Pues les digo a esos padres que están errados, porque lo que me acaba de pasar a mí ha sido por eso, por no haberlos advertido, que no se dejaran tocar, que hubiesen denunciado, que hubiesen hablado, que no se quedaran callados. El paso del tiempo no ha borrado el drama que, al parecer, padecieron estos primos cuando eran niños. Daniela se concentra en su trabajo como estilista y Camilo en su música. Unas veces melancólica, como la historia que dice le ocurrió en su infancia, o alborozada, como la que practica cuando está de mejor ánimo y quiere dejar ese capítulo muy atrás. Aunque para ello, primero, la justicia deberá decidir si cree en su relato o en el de él. Por eso, otra vez será importante la conclusión a la que llegue el Tribunal de Cúcuta. ¿Ratificará la absolución que para este hombre pidió la jueza? Si ese proceso está en apelación, si el tribunal lo revoca, pues lo revoca. Sí. Si yo estoy equivocada, el tribunal resuelve. ¿O echará para atrás otra decisión de ella, como ya ocurrió hace unos años? Esta historia continuará. Séptimo Día estará pendiente del desenlace de los casos de Cúcuta y el de Soacha, presentado hace 8 días. Teniendo en cuenta que la impunidad en casos de abuso sexual a menores es del 90%, según los activistas en este tema, el público exige más compromiso por parte de la justicia y de nuestros legisladores. Pero también el compromiso debe partir desde los hogares de los menores y los colegios. Hacen falta recursos para la prevención, la implementación de justicia y la resocialización de los abusadores sexuales. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. En Colombia está pasando algo muy grave. Lamentablemente el suicidio se está volviendo un problema de salud pública. Solo el año pasado, cerca de 2.200 colombianos decidieron quitarse la vida. Y en las últimas semanas se conocieron historias dolorosas. En muchas de las ocasiones no es un acto de la voluntad, es un síntoma de enfermedades mentales. Y en otros casos, el suicidio es la respuesta a momentos de crisis. Como le habría ocurrido a un vigilante envuelto en un caso polémico. El jefe le dice que él es cómplice, que lo van a judicializar. Lo encontré sentado, suicidado. O a un joven que parecía tenerlo todo para ser feliz. Mi hijo era una persona muy extrovertida y muy alegre, le gustaba mucho su música. Tragedias que están creciendo en el país. Mi viejito. En nuestra cultura hay varios mitos acerca del suicidio y uno de los más arraigados es creer que si se habla del suicidio, esto va a ser un precipitador de una gran cantidad de suicidios. Eso no es cierto. Y es que según los psiquiatras hay solución. Detectar e intervenir de manera precoz las depresiones bipolares, las esquizofrenias, van a revertir de manera juiciosa esta cifra.
Ustedes conocerán el drama de familiares. Soy Laura Hincapié y los espero el próximo domingo a las 9 en punto. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.